El nacimiento que cambió el destino de la humanidad. En el mes de diciembre, en nuestro país y en gran parte del mundo, hay un espíritu navideño. Para unos son tiempos de convivir y estar alegres. Para otros es tiempo de tristeza, de depresión. Y no quisieran que llegaran estas fechas porque algún familiar murió en este mes, o porque en alguna fiesta en el pasado hubo desgracias o pasó algo malo. Entonces, muchos, o simplemente también para muchos no es muy bueno porque no tienen a sus seres amados cercas. Muchos centran su festejo en el árbol de Navidad. Tener el árbol más grande y mejor adornado para sorprender a los amigos, familiares. También muchos centran su atención en los regalos. Ahora las tiendas están llenas. Los swap meets están llenos también, porque la gente está tratando de buscar el mejor regalo. Y se preocupan y se afanan porque quieren dar lo mejor. Y aunque no tengan dinero, piden prestado o se gastan todo lo que tienen para dar un buen regalo a sus seres queridos. Entonces, también muchos aprovechan esta temporada de festividades para emborracharse, y muchas de esas reuniones terminan en pleitos, terminan en ratos desagradables, porque se olvidan de cuál es el verdadero motivo. Es como, por ejemplo, aquella persona, ¿no?, que fue a visitar a un amigo y le dijo: oye, me invitaron a una fiesta, ¿me acompañas? Y el amigo dijo: sí, pues vamos, te acompaño, ¿no? Y llegaron a la fiesta, comieron, bebieron, comieron pastel, se alegraron y todo el asunto, ¿no? Y se fue el amigo, pero nunca se acercó al festejado para darle un abrazo y para felicitarle. Eso es lo que sucede también hoy en día. La gente festeja con regalos, festeja con árboles de Navidad, festeja con comidas quizá, y se da un abrazo y todo eso, pero se olvidan que el verdadero motivo de la Navidad es el nacimiento de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, el verdadero sentido de tu vida y de diciembre y de cada uno de los meses del año es celebrar que el Rey Todopoderoso vino a nacer en este mundo para dar su vida por ti. Ese es el verdadero sentido de la Navidad, pero muchas veces no se aprecia eso. El primer punto que quiero hablarles es el milagro más grande del universo, el nacimiento del Hijo de Dios. Yo he sabido que ha habido paralíticos que han sido sanados. Hay ciegos que han recuperado la vista. Hay personas que tenían enfermedades terminales y Dios les sanó. Incluso ha habido personas que han resucitado porque Dios es poderoso, porque para Dios no hay nada imposible. Pero el mayor milagro del universo es el nacimiento del Hijo de Dios. Ese Dios todopoderoso haciéndose hombre para cumplir un plan para la humanidad. Ese es el mayor milagro del universo entero, aún de la misma creación, que Dios mismo se hizo hombre para dar su vida por ti y por mí. Se dice que el rey Santiago V de Escocia solía de vez en cuando quitarse sus ropas reales para ponerse ropa humilde de campesino. Viajaba libremente por la tierra de sus dominios, nadie lo conocía, y hacía amistad con la gente común, observaba sus dificultades y los obstáculos y simpatizaba con ellos en su tristeza. Cuando volvía a su trono, podía gobernar en forma más competente a su pueblo y con una compasión y misericordia paternal se identificaba con la gente. Bueno, algo similar
sucede con la forma en que Dios vino a la tierra en la persona de Cristo. Como ser humano, cuando vino Jesús como ser humano a la tierra, solo que al revés, porque Dios no vino a conocer tu vida, Dios ya te conocía a ti aún antes de formarte. Aún antes de que nacieras, Dios ya sabía cuál era tu nombre. Dios diseñó propósitos para tu vida de tal manera que Él ya te conocía, pero se hizo hombre para que tú y yo lo conociéramos, para que tú y yo pudiéramos acercarnos a Él confiadamente. Él se hizo hombre para que el hombre y la mujer conocieran más a Dios, que entendieran que Dios no es alguien lejano o alguien inalcanzable, sino que Él está a un lado de nosotros, para que el hombre y la mujer tengan la seguridad también de que Dios puede comprender a la humanidad. El mismo Dios vino para restaurar el plan original de Dios, que era comunión. En Génesis nos dice la palabra que Adán y Eva tenían comunión con Dios. Dios se paseaba por el huerto y platicaba con Adán y con Eva. Había confianza, había amistad, había obediencia, no había pecado aún, de tal forma que para Adán y Eva lo mejor era Dios, su pasión era Dios, su motivo de vida era Dios. Pero cuando el hombre pecó, entonces el pecado empezó a alejar a la humanidad de Dios y se creó una división entre Dios y el hombre. Lo único que divide a Dios y a los hombres es el pecado. Dios no puede habitar donde hay pecado. Ama a la persona que peca, le ama y está esperando que venga, está esperando que le reconozca. Pero, hermano, Jesús vino para restaurar esa comunión con Dios. Entonces, el milagro más grande que jamás ha acontecido es el nacimiento de Jesús. Vamos a ver algunas características del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Primero, Jesús no dejó de ser Dios. En Colosenses 2:15 dice la palabra que todo fue creado por medio de Él y para Él. Quiere decir que Jesús es Dios mismo también. Cuando vino a nacer a la tierra, no es que dejó de ser Dios. Él siguió siendo Dios. Por eso cuando el ángel Gabriel le dijo a María que el santo ser que nacería sería llamado ¿hijo de qué? ¿De José? ¿Hijo de María? Sería llamado Hijo de Dios. No perdía su divinidad. Él seguía siendo Dios con todo lo que ello implica. En Juan 1:1 también nos dice que en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Quiere decir que Jesucristo estaba aún antes de la fundación de este mundo. Él ya existía. También en Juan 8, 56 al 59, búsquelo por favor. Jesús no escondía su divinidad. Dice la palabra de Dios: Abraham, vuestro padre, dice Jesús, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué dice la palabra? Yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. Esto nos habla de que Jesús les dice: miren, ustedes respetan mucho a Abraham, respetan mucho a los patriarcas,
pero antes que Abraham fuese, yo ya era. Entonces, hermano, eso quiere decir que Dios merece ser honrado y adorado como Dios. También el nacimiento de Jesús fue profetizado 750 años antes de que esto ocurriera. En Isaías 7:14 usted puede ver esa profecía que fue dada 750 años. Eso nos habla de la veracidad de las Escrituras y comprueba también la divinidad de Jesús. También nuestro Señor Jesucristo fue engendrado en su humanidad por el Espíritu Santo. En Lucas 2:35 nos habla acerca de eso. A veces se puede decir que Jesús era 50% hombre y 50% Dios. Eso es una herejía. Eso es incorrecto. Jesús fue 100% Dios y fue 100% hombre. La única diferencia de Mahoma, de Buda, de Confucio, de Gandhi y de todos los demás líderes religiosos que han fundado religiones, la única diferencia es que ellos nacieron de la relación de un hombre con una mujer, pero el Rey de Reyes fue engendrado por el Espíritu Santo. Él no fue engendrado por una relación normal, sino por el Espíritu Santo, por la presencia misma de Dios. José no fue su padre biológico, solamente fue su padre adoptivo, ¿sí? Lo adoptó, usted lo puede ver ahí en Mateo capítulo 1. Entonces, vamos a ver ahí en Mateo 1, por favor, quiero enseñarles algo ahí. Mateo 1, 18 dice la palabra de Dios: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿De quién había concebido María? Del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero mira el versículo 25, dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Quiere decir esto que María tuvo una vida normal después que tuvo a Jesús. La palabra de Dios dice que José no tuvo relaciones con ella hasta que tuvo a Jesús. Aquí lo dice la palabra. Y también la Biblia nos habla de que María tuvo más hijos. Entonces, esto nos habla de que María solamente fue el medio que Dios necesitaba para que el Mesías naciera. Claro que María tenía cualidades, porque si no, no hubiera sido elegida para que naciera el Mesías. Entonces, pero la Biblia nos enseña entonces que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. También el nombre de Jesús no fue elegido por María ni por José. Normalmente cuando una pareja se casa y tienen hijos, el nombre debería de ser elegido por los dos, ¿no? Ponerse de acuerdo, aunque de repente hay matrimonios que se quieren
distanciar porque dice, es que yo quiero ponerle así, le dice el hombre, yo quiero ponerle así a mi hija, dice, y la esposa dice, no, porque así se llamaba una de tus novias, pero no es eso, es que así está bonito ese nombre, no, y hay una lucha ahí, ¿no? De repente, y luego la esposa se desquita cuando nace un hijo varón, yo quiero ponerle de esta manera, no, porque así se llamaba un amigo que según tú era tu amigo, o sea, hay luchas de repente en eso, ¿no? Pero el nombre de Jesucristo fue dado por Dios mismo. No fue elegido por María y por José, sino que fue elegido por Dios Padre para ponérselo a Jesús. Entonces, eso nos habla de que solamente fueron padres adoptivos, aunque María sí fue madre biológica de Jesús. También nuestro Señor Jesucristo nació en condiciones muy diferentes, dignas de un gran rey. Mira, normalmente si Barack Obama tuviera un hijo, aunque ahorita ya está un poco grande, no creo que tenga más hijos, ¿no? Pero si llegara, no está grande, ¿cuántos años tiene? Como 40 y tantos, está joven entonces. Pero bueno, si tuviera más hijos, mire, como es el presidente de la nación más poderosa del mundo, seguramente su esposa sería atendida en los mejores hospitales de Estados Unidos. Sería trasladada en los mejores autos blindados, limusinas. La mujer sería acompañada las 24 horas por enfermeras altamente capacitadas. Alrededor de donde se trasladaría la primera dama para ir al hospital, irían guardias de seguridad, policías y todo un regimiento guardándola. Los doctores estuvieran listos para atenderla en cuanto llegara. Y seguramente las sábanas fueran de la mejor calidad y las más costosas de Estados Unidos, de seda o de las mejores telas, ¿sí? Tendría los mejores aparatos para dar a luz. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que vino a nacer, que es mayor que todo presidente de esta nación, que es mayor que todo profeta, vino a nacer en un pesebre, vino a nacer en condiciones de pobreza, en condiciones no dignas de un gran rey. Esto nos habla, hermanos, de que aún en su nacimiento Dios quería enseñarnos humildad, que fuéramos personas humildes de corazón. Él siendo rey, siendo el creador del universo, vino a nacer en un pesebre, hermano. Por eso dice la palabra en Santiago 5 que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a las personas humildes. Dios, amado hermano, vino a nacer en esas condiciones. Dice la palabra en Lucas 2, del 1 al 7, que no se halló lugar para ellos en el mesón. De tal manera que el único lugar disponible era el pesebre. Era con los animalitos. Era donde olía mal. No los iban siguiendo guardias presidenciales ni reales. Seguramente iba un ejército de ángeles no visibles para María y José, pero en ese lugar vino a nacer Jesús. Esto nos enseña, hermanos, de que debemos aprender este ejemplo de nuestro Señor. Dice la palabra que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Servir a Dios es un privilegio. Servir a Dios es lo mejor que el ser humano puede hacer. Si Dios nos puso el ejemplo, nosotros, hermanos, debemos hacerlo también y vamos a encontrar la presencia de Dios. Dios se va a alegrar cuando lo hacemos. Entonces, Jesús vino a nacer en un lugar que no era digno de su realeza, pero quería enseñarnos a ser humildes. Quería enseñarnos, hermano, si tú te acercas a Dios
Si tú buscas a Dios con todo tu corazón, lo vas a encontrar. Pero si lo haces con humildad, si lo haces reconociendo que realmente lo necesitas, no lo vas a buscar tanto. Dios va a venir a tu encuentro y te va a decir: aquí estoy, te estaba esperando. Antes de que clamaras a mí, ya te había visto, ya te había escuchado. Cuando estabas llorando, desesperado o desesperada, yo estaba ahí contigo. Yo te di las fuerzas, yo te di el sustento para que no cayeras. Antes de que tú me buscaras, yo ya estaba ahí. Pero necesitamos acercarnos a Dios con humildad, no con prepotencia, no con altivez, no con soberbia. Debemos acercarnos a Dios para rendirle nuestra adoración, para rendirle nuestro corazón, para rendirle nuestra gratitud. Con acción de gracias debemos acercarnos a Dios. Dios nos puso el ejemplo. Tenemos que hacerlo nosotros. Su nacimiento cambió el destino de la humanidad. No hay nadie en la tierra que haya impactado más que la persona de Jesucristo. El personaje más amado y algunas veces odiado es Jesús. Artistas, políticos, pastores de ovejas y hasta la persona más humilde ha escuchado de Jesús. En China han escuchado de Jesucristo. En Rusia también están celebrando Navidad y escucharon de Jesús. En Medio Oriente han escuchado del Mesías. En Perú, en Argentina, en Colombia, donde está habiendo avivamientos, han escuchado de Jesús. El personaje que más influencia ha tenido en toda la historia ha sido precisamente el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Y ¿sabes qué? La buena noticia es que Él no muere, es que Él no está en una tumba. Él está vivo, a diferencia de todos los demás profetas, a diferencia de todos los demás fundadores de religiones que llevan a una perdición. La diferencia es que Él está vivo y permanece para siempre. Él es el que ha impactado la humanidad entera. De hecho, nuestro calendario está formado a partir del nacimiento de Jesús. Ahorita nosotros estamos en el 2014, antes de Cristo, después de Cristo, perdón. O sea, quiere decir que a partir, aún hasta eso influyó. O sea, el calendario que tenemos hoy en día, la fecha fue establecida a partir del nacimiento de Jesús. Primero la establecieron en enero, luego en diciembre. No hay certeza de qué día nació Jesús, pero lo que sí es cierto y lo que la palabra de Dios enseña es que Él nació, es que Él vino a nacer para dar su vida por nosotros. Eso es lo que importa. Nosotros no festejamos especialmente el día 25, festejamos que Cristo nació, que el Salvador del mundo vino para dar su vida en rescate por nosotros. Mira, su nacimiento cambió tu destino y mi destino. La palabra de Dios nos habla que la humanidad necesitaba un redentor. La humanidad se estaba perdiendo. La humanidad necesitaba urgentemente de un Salvador. La palabra de Dios en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay personas que se justifican en sus méritos, en sus obras. Las obras no sirven. Los méritos no sirven si Jesucristo no está. Si las obras salvaran, entonces ¿para qué vino Jesús? Lo único que nos va a justificar y que nos va a ayudar cuando muéramos y estemos delante de la presencia de Dios es que si estás cubierto con la sangre del Cordero de Dios, es que si aceptaste
y te esforzaste por seguir al Mesías. Eso es lo que te va a salvar. La humanidad estaba perdiéndose. Romanos 6:23 dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. El hombre y la mujer necesitaban un sacrificio para cubrir sus pecados. Ese era el panorama de la humanidad. Necesitaba un Salvador. Hay personas que dicen, pero a ver, pastor, es que yo no he matado a nadie. Es que yo no he robado a nadie. Sí, pero alguna vez en tu vida has mentido. Pero alguna vez en tu vida has odiado a alguien. Pero alguna vez en tu vida has dañado a otra persona o has defraudado a otra persona. Eso es pecado. O sea un pecado pequeño o grande, es pecado. Y el asunto es que normalmente el pecado lleva a un pecado más grande. Y usted puede ver lo que está pasando hoy en nuestra sociedad, matándose unos con otros, robándose unos con otros, viendo cómo se abusa del prójimo, viendo cómo la persona se hace más rica o consigue lo que quiera y no le importan las demás personas. La humanidad nos estamos destruyendo porque nos hemos alejado de Dios, porque nos hemos olvidado que solamente en Dios puede haber cambios. Había una gran necesidad en la gente. En Romanos 3:10, búscalo por favor. Dice la palabra, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es el panorama que estamos viviendo hoy en nuestra sociedad. La sociedad en este mes festeja y se alegra y hace todo, pero se le olvida que solamente Jesús puede transformar sus vidas, que solamente Cristo puede ayudarles. Hay una urgente necesidad. Tú y yo tenemos un mensaje que puede cambiar la vida de esas personas. Tú y yo tenemos testimonios que le pueden ayudar a otra gente para que sepa que hay esperanza en Cristo. Hermano, si Jesús no hubiera venido a nacer, entonces la humanidad tendría un decreto de perdición eterna. Ese fuera el panorama. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el panorama de la gente que no tiene a Cristo, de la gente que hace a un lado a Jesús y prefiere seguir las enseñanzas de hombres, prefiere seguir las tradiciones, todo aquello que enseñe algo diferente a lo que está aquí escrito, hermano. Es un peligro seguirlo. Lo único que puede salvar al hombre y a la mujer es creer en Jesucristo y dar su vida por seguirle a Él y por hacer lo que está en la palabra de Dios. Esa es una garantía de salvación. Pero desafortunadamente la mayoría de la gente está perdiéndose sin Dios. Pero mira, también la Biblia nos habla
en Juan 3:16, todos se lo saben, hasta el niño más pequeño. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios vio la necesidad de la humanidad, así como cuando Israel estaba en Egipto, siendo esclavos, siendo torturados, que los estaban oprimiendo. Cuando Dios volteó a verlos, se acordó de que era su pueblo y mandó a liberarlos. Cuando Dios ve a la humanidad que se está perdiendo sin Cristo, que no tiene esperanza, que no hay paz verdadera, que no hay un amor verdadero, entonces Dios dice, necesitamos hacer algo por la humanidad. Necesitamos hacer algo porque se están perdiendo, se están alejando cada día más de mi presencia. No hay quien me busque, no hay quien voltee sus ojos y clame a mí. Necesitamos hacer algo y Dios envió a su Hijo Jesucristo para redimir al ser humano. Hermano, eso es un motivo de darle gloria a Dios. O sea, tú ya no tienes que hacer nada para estar delante de Dios cuando mueras. Mira, a veces la muerte se nos hace tan lejana que decimos, a Dios lo voy a dejar para cuando ya esté grande. Cuando tenga 20, 30 años, entonces voy a buscar a Dios. 20, 30 años estás muy joven. Pero unos dicen, bueno, cuando tenga 50 años, porque piensan que el evangelio es para viejitos, ¿eh? No, no es para viejitos. Es para todo aquel que reconozca que necesita a Jesús. Es para todo aquel que no tenga paz en su vida. Es para todo aquel que su corazón haya sido dañado. Es para todo aquel que no encuentre esperanza. Es para todo aquel que no tiene sentido de vida. Para esas personas es el evangelio de Cristo. Porque cuando Cristo viene a la vida de una persona, hermano, la vida de esa gente cambia totalmente. Donde no había esperanza, Dios restaura esperanza. Donde no había paz, donde había iras, donde había contiendas, donde había pleitos, donde había una vida sin sentido, una vida miserable hasta cierto punto. Cuando Dios viene a la vida de esa persona, Dios da paz, Dios da sentido de vida, Dios da nuevos sueños, Dios hace cosas grandes, hermano, porque Dios es poderoso. Dios envió a su Hijo para restaurar la paz, para restaurar el gozo, para dar una vida abundante. No tienes por qué estar estresado, no tienes por qué estar afanado. Hermano, mira, a veces los problemas que tenemos, decimos, ay, este problema es muy grande. Pero no te das cuenta que hay personas que tienen un problema mucho más grande que el tuyo. ¿Sí? A lo mejor tú te estás preocupando porque dices, es que no me va a alcanzar para comprarle los juguetes a que mis hijos quieren. Los esposos dicen, es que no me va a alcanzar para regalarle ese abrigo a mi esposa de seda que cuesta mucho dinero. No me va a alcanzar y se andan estresando. No, regálale un suéter aunque sea de 50 o 100 pesos, no pasa nada. ¿O no, mujeres? ¿No? Qué mente tan materialista ya ves aquí. Pero bueno. No, claro. Varones, demos lo mejor para la mujer, ¿verdad? Hay que dar lo mejor, pero de acuerdo a las condiciones que hay. Claro que sí. Igual con los hijos es muy importante.
Hermano, no tienes por qué preocuparte de eso. Dice la palabra que Jesucristo vino para darnos una vida y una vida abundante. Una vida que a pesar de que puedes tener problemas, hay paz, está la bendición de Dios. Una vida que a pesar de que puedas pasar situaciones difíciles o que no tengas dinero para los regalos, mira, es más, Dios puede suplirte también para esos regalos que tú quieres. Créeme que sí, Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer, pero no te enfoques en eso. Estos son tiempos de festejar a Jesús. Es tiempo, hermano, de que disfruta a tus familiares, disfruta esas fiestas, pero darle adoración a Dios. Ríndele todo tu corazón a Dios y que no se te olvide que el verdadero sentido de la Navidad, lo que festejamos en diciembre o en los demás días, es el nacimiento de Jesucristo. Eso es lo que festejamos. Yo te reto a que el día 24 tú hagas un espacio. No importa si estás con tus tíos, no importa si estás con tus vecinos, haz un espacio y dile, ¿sabes qué? ¿Por qué no le damos gracias a Dios por enviar a su Hijo a nacer y que diera su vida por nosotros? Eso es darle gloria a Dios. Eso es reconocer que el festejado es Jesús. El festejado no es el pavo, hermano, ese se lo va a comer. Ese no es el festejado. Ni el arbolito, ni los regalos. El festejado es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a Él debemos darle honra, adoración y que no nos dé vergüenza compartir de Jesús. Al contrario, la gente que no lo conoce va a decir, oye, yo quiero eso. Yo quiero esa paz que tú tienes. Yo quiero ese gozo que tú tienes. Yo quiero esa vida que tú tienes. Porque aunque tú tienes problemas, sigues adelante. No estás amargado, no estás amargada, sino que conservas tu paz. Eso es dar testimonio de Jesús. Eso es darle honra a nuestro Señor. Hermano, Jesús vino a cambiar el rumbo de la humanidad. Mira, si Dios no hubiera venido a nacer y dar su vida por nosotros, estuviéramos en un caos. Estuviéramos viviendo una vida sin sentido. Una vida totalmente inmoral. Una vida que nos estaría marcando para una perdición eterna. Todos aquellos que no tienen a Jesús en su corazón. Jesús fue echado para nacer en el mesón. No se halló lugar para ellos. María y José eran pobres. No podían ir al Hotel Camino Real. No podían pagar un hotel de 7 estrellas. Y al que fueron, que era de 1 estrella, no los aceptaron, porque no había lugar para ellos. Eso es lo que sucede hoy en día. Sacamos a Jesús de escena. Sacamos a Jesús de nuestro corazón. Sacamos a Jesús de nuestra casa. Y nos alegramos y convivimos y comemos, pero no nos acordamos que el verdadero festejado es Jesús. Que no te pase la anécdota que te comenté de esta persona que fue a esa fiesta, comió, se divirtió, pero nunca fue con el festejado. Navidad es festejar el nacimiento de Jesús. Así que yo te invito que hagas eso en tu casa. Ponte de pie, por favor, de que hagas un espacio. No necesitas hacer un servicio, no necesitas hacer algo religioso, solamente es decirle, Señor, gracias por venir y por nacer por mí. Gracias porque tu nacimiento cambió el rumbo de mi vida, porque tu nacimiento cambió el rumbo de la humanidad.